Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. De lo que significa la cebada. Y lo bonito del Señor es que siempre la palabra nos habla de algo que es una simbología, que es algo que se refiere al plan de salvación, pero que el lenguaje que usa el Señor siempre es agrícola, porque Israel es un pueblo agrícola. Y nosotros lo podemos entender si vamos a la Escritura, conocemos un poquito su cultura, conocemos en algo su idioma, su lenguaje, y de esa manera nosotros podemos entender cómo y de qué manera el Señor nos quiere dar a entender su palabra, para que la podamos poner por obra y cada día sea un momento para practicar la palabra de Dios. El mundo, como dijo el hermano Felipe, terminó el año, pero nosotros hasta ahora lo vamos a terminar, o sea, según el calendario del Señor, ¿ya? Porque el Señor tiene un calendario diferente al que nosotros, al que el mundo profesa, que ese es un calendario gregoriano, que es un calendario que fue impuesto por el hombre, y que se cumplió lo que dice el Señor en su Escritura, que vendrá el tiempo en que el hombre cambiará todas las cosas. Entonces, si nosotros somos seguidores de la palabra, pues tenemos que ajustarnos a lo que dice la Escritura, porque nosotros somos seguidores de la fe del Señor. Y el Señor tiene su fe puesta en el Padre, y cada uno de nosotros debemos de buscar cómo los alineamos dentro de esa cultura, o dentro de, más que su cultura, ya, su cosa, es la fe que nosotros tenemos en el Padre. Eso es lo que el Señor está buscando, que nosotros practiquemos la fe del Señor, de sanidades, de milagros, de relación con el Padre, de relación con el Espíritu Santo y el amor entre nosotros. Eso es lo que realmente nos interesa de la Biblia. Nosotros venimos hablando de un cereal que en la cena del año pasado habíamos hablado que el Señor habla de dos cereales y un fruto. El primer cereal del que el Señor habla es la cebada, el segundo es el que habla del trigo y el tercero habla de la vid, que esa es la última de las festividades que representa o que nos está hablando el Señor. Hablar de cebada en el lenguaje del Señor es hablar de arrebatamiento, es hablar de liberación, es hablar de redención, es hablar de resurrección, es hablar de sin levadura, que es el tema que vamos a trabajar hoy, y vamos a conocer cosas profundas de lo que quiere decir sin levadura, y específicamente, si alcanzamos, qué quiere decir la levadura. Y también la cebada se refiere o significa primicias. ¿Qué representa la cebada? La cebada representa las tres primeras festividades de las que nos habla el Señor en Levítico 23, Éxodo 12, Números también nos habla el Señor acerca
de cada una de estas festividades, de cada uno de estos eventos que tiene una relación con el plan del Señor. Tiene una relación con el proceso de liberación, de redención, de que nosotros entremos a tener una naturaleza diferente. Ya no la naturaleza terrenal, material, diabólica, sino que es una naturaleza espiritual. Espiritual, ¿por qué? Porque nosotros nos guiamos por su palabra, porque nosotros practicamos su palabra. Eso es lo que significa ser personas espirituales. Que mis decisiones, que mi caminar, que mi forma de pensar, que mi manera de actuar, todo está basado en la palabra de Dios. Por eso la cebada representa la Pascua, y la Pascua se refiere al sacrificio del Cordero y la sangre, que es la que borró y la que nos da la opción de entrar al reino venidero. Los panes sin levadura representa la palabra no leudada, que es Cristo. Y las primicias hace referencia a la resurrección, es decir, nacemos a una nueva naturaleza, pero en la parte espiritual, vuelvo y les repito, que es practicar la palabra de Dios. Dice, hagamos un pequeño repaso sobre la Pascua, y aquí hay cosas tan extraordinarias que uno estudiando uno encuentra lo que está escondido, lo que el Señor nos quiere enseñar. De pronto algunas personas captan unas cosas, otros miramos otras, Dios nos muestra de otra manera, y todo eso se va anexando al conocimiento. Y ese conocimiento que usted nos aporta, que nosotros damos, nos van a ayudar a tener más luz en nuestro caminar. Porque el conocimiento, las enseñanzas que nosotros damos y que nosotros recibimos, me ayuda a tener un caminar en la luz del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que en nosotros exista solo la luz de Cristo. Porque recuerda que también hay otra luz, ¿cierto? El diablo se viste como ángel de luz y es tan parecida, tiene tantas similitudes, que en algunos momentos seguramente nosotros hemos confundido las cosas del Señor con las cosas del hombre. Ahora, ¿cómo? Y aquí miraba esta parte que lo dice la Escritura. Nosotros sabemos, primero partamos de algo. Dios tiene su propio calendario. No es el que nosotros tenemos. No es las cosas que se celebraron, la gente que participó en esta, pues ellos están allá en su mundo, están en la oscuridad, porque esos son fiestas paganas y son fiestas para el hombre o para Satanás, no para el Señor. Pero fíjense que el Señor tiene su propio calendario y es lo que nosotros tenemos que analizar. Si nosotros no conocemos el calendario, pues podemos confundir cuando el Señor nos habla del mes séptimo. Para el Señor tiene un nombre, pero para nosotros es el mes de julio, ¿cierto? Y para Dios es otro. Por eso a veces como que no nos encontramos con el Señor, porque tenemos dos conceptos diferentes. Si tenemos que entrar en lo que dice el Señor, vaya haciendo a un ladito lo que usted sabe, lo que entiende en la Biblia, que no es mío, hágalo a un lado, póngalo de lado, déjelo atrás y empiece a caminar en lo nuevo, en el nuevo concepto, en el nuevo sentimiento, su nueva forma de actuar. Eso es lo que está buscando el Señor a través de su palabra. Dice, ¿cómo se dio el sacrificio del Señor? Y uno piensa, la palabra de Dios me dice que en la tarde del día 14 y en la tarde del día 15 se hicieron dos cosas. En la tarde del 14, que es dice el Señor en su palabra que hay dos tardes. Desde las 12 hasta las 6 es la primera tarde. Y de las 6 de la tarde en adelante es la segunda tarde. Y se va a decir, no, pero es de noche. No, pero es que en Israel es diferente. En Israel es distinto. Y yo pensaba, yo decía, cuando yo estuve en México y yo estaba en la cabaña que habíamos alquilado, o que mi hija había alquilado, yo estaba feliz ahí como un guarrazapito en la piscina. Y pasaba para allá y para acá, para allá y para acá.
Y yo veía, yo dije, serán como las 4, 3, 4 de la tarde. Cuando de pronto mi hija me dijo, mamá, ¿usted no va a comer? Yo le dije, ¿qué voy a comer a las 3? Dijo, no, mamá, son las 8 de la noche. Y yo, pero ¿por qué estamos de día? Mamá, es que aquí es diferente. Aquí anochece a partir de las 11 de la noche. Y yo, bueno, ya que por eso, dije, porque es que van a cerrar el restaurante y allá ya está servida la comida. Yo le dije, bueno, sí, salí, comí, yo me quedé así como pensando. Y eso es lo que pasó, digamos, el calendario del Señor. Por eso el Señor dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, desde la primera tarde dice el Señor que se tenía que comer el cordero. Solamente el cordero. Usted no puede hacer lo que nosotros hacemos, un pedazo de papa, un pedazo de carne, una cucharada de arroz, un tomate, no. Solamente tenían que comerse el cordero. ¿Por qué? Más adelante le voy a explicar por qué solamente tenían que comerse el cordero y después de que se habían comido el cordero, tenían que entrar a comer el pan sin levadura. No podían hacer la mezcla. No podían comerse las dos cosas al mismo tiempo o decir, no, me como aquí este pedacito y le echo pan y aparte le echo el vino y como las hierbas están feas, pues entonces le echo un poquito de hierba. No, con el Señor son diferentes porque hay mezclas y se cambian las cosas. Entonces, aquí lo que el Señor nos enseña y lo que nos dice exactamente la Escritura nos está diciendo eso. Entonces dice, al terminar el día 14 del sacrificio del Cordero, entre las 2 tardes, dice, al caer el sol, es decir, al inicio del día 15, se deberá comer. Es decir, que entre las 12 y las antecitos de las 6, tenían que haberse comido el Cordero. Tenían que haber hecho el sacrificio, tenían que haberlo asado, porque recuerde que la Biblia dice que no se podía comer nada cocido, todo tenía que ser asado al fuego. Y que lo que sobraba, usted no puede decir, me llevo para la casa, o lo guardo para mañana en la nevera, o lo pongo aquí. No, tenía que quemarlo porque no podía quedar nada para la mañana siguiente. Después de que se comían el cordero, a partir de las 6 de la tarde, que es lo que nosotros decimos, para ellos empieza el otro día. Por ejemplo, hoy de 1 a 6 es la primera tarde. De 1 a 6 es el consumir el cordero y de las 6 ya es el día de mañana, según el calendario del Señor. El día 15, que para ellos inicia en la tarde del día anterior, es decir, desde las 6 de la tarde de nosotros hasta el otro día, es el día 15. ¿Sí me hago entender? Sí me hago entender para que ustedes comprendan lo que yo les quiero decir. Vuelvo y le explico. La tarde para el Señor empieza desde las 12 hasta las 6. Esa es la que el Señor llama la primera tarde. Esa primera tarde es lo que se llama el día 14. Después de las 6 de hoy hasta el otro día es la segunda tarde, cuando ya se oscurece en el calendario del Señor. Después de las 6 ya empieza el otro día, o sea, ya empieza mañana, ¿sí? Que es el día 15. La Biblia dice que el día 15 es donde se tenía que empezar a comer los panes sin levadura. Es decir, se comió el cordero, dejaron todo ahí y luego viene la segunda parte del menú, que era los panes sin levadura. Eso es lo que habla el Señor. Ahora, el Señor dice, se come el cordero, luego se come los panes sin levadura y por último se tiene que comer las hierbas amargas. Dice las hierbas amargas, pero aquí hay algo. El Señor dice que los panes sin levadura se tienen que comer durante 7 días. 15 más 7, 21. ¿Sí? ¿Qué? 14, porque empezamos el mismo 14. Empezamos a comer y luego dice, el día más 7 son 21. Son 7 días que se tienen que comer pan sin levadura. ¿Qué quiere decir? Pan es hecho de cebada, no de trigo. ¿Por qué? Porque en ese momento en que se celebraba la Pascua, no era la cosecha de trigo. La cosecha de trigo en Israel se daba en julio, que es la fiesta del Pentecostés. Entonces vamos a quedarnos aquí en esta parte. Dice
Vámonos a Éxodo, por favor, Éxodo 12, del 43 al 51. Ya nosotros lo habíamos hablado en la enseñanza pasada. ¿De qué nos habla allí? De todas aquellas personas que podían celebrar la Pascua. La Pascua es la redención, es el derramamiento de sangre, es el perdón de los pecados, es la liberación de nuestra vida de pecado y de nuestra muerte espiritual. Por eso aquí el Señor en Éxodo 12 nos va a hablar de los 4 tipos de personas que el Señor tiene en su palabra y que podían celebrar y quienes no podían celebrar la Pascua. Dice, la primera dice, ningún extranjero o extraño. Cuando el Señor me dice que es un extranjero o es un extraño, no se está refiriendo a las personas que no son de nuestro país, no son de nuestra nación. Se está refiriendo a las personas cuyo Dios no es Jehová de los ejércitos. Cuando el Señor nos habla de los extranjeros, de los extraños, está diciendo que el que no cree en el Señor, en el que no cree que Dios es su Dios, no puede comer de la Pascua. No puede comer de el cordero, tampoco los panes sin levadura y tampoco las hierbas amargas. ¿Sí me debo entender hasta ahí? Entonces, dice, o también hay otra parte de la escritura que dice que son los que están lejos, es decir, lejos de la presencia de Dios. Vuelvo y le repito, cuando el Señor habla de extranjero, cuando el Señor habla de extraño, cuando el Señor habla en su palabra de los que están lejos, está haciendo referencia a los que en su corazón no está el Señor, que practican y tienen otros dioses en su corazón, que tienen su fe puesta en el dinero, en las obras de la carne. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. La otra persona es el esclavo. ¿Es el esclavo de qué? Del pecado. ¿Es el esclavo de qué? De una situación. Entonces aquí el Señor está diciendo, el esclavo podrá hacerlo si el amo lo ha circuncidado, si lo ha hecho parte de sus empleados. Es decir, nosotros somos o fuimos un día esclavos del pecado. Practicábamos el pecado. Hacíamos cosas que la Biblia me decía que no, pero por desconocimiento de la Escritura, a lo mejor creíamos que sí. ¿Qué hizo el Señor con su obra? Me compró. Ya no soy esclavo de esa cultura, ya no soy esclavo de ese sistema, ya no soy esclavo de ese comportamiento, ya no soy esclavo de la muerte eterna. Ahora yo he sido comprado, he sido circuncidado por la sangre del Señor y el Señor me ha comprado. Ahora yo sí puedo participar de la cena o de las festividades. Los residentes, dice que son los residentes temporales, dice, son aquellos que vienen por una temporada, pasan y se van. Son las personas que dicen, no, yo estoy en este país de paso, pero para poder alimentarme, tener un techo, pues voy a hacer alguna labor, voy a hacer algún trabajo, y cuando tenga mi dinero, tenga mi solvencia, me voy, o sea, no tengo ningún compromiso. Son los cristianos que vienen, piden oración, Dios les responde, salen y se van. No les importa el Señor, les importa el bolsillo del Señor. Quieren beneficiarse de la buena voluntad y de la misericordia del Señor. A eso es lo que se refiere cuando el Señor dice residentes temporales. Vuelvo y le repito, son personas que vienen solamente a beneficiarse. No quiero nada con Dios, pero ¿por qué le pide que le vaya bien en su trabajo? Si usted no quiere nada, no le pida. No quiero nada con Dios, pero ¿por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no me bendice? Pero es que usted no quiere nada con Dios. Es que nosotros no queremos nada con el dador de la vida, con el dueño del oro y la plata y con aquel que me va a dar una vida eterna, con aquel que me puede cambiar un estilo de vida. Pero si usted no quiere nada con Dios, no le pida.
No ore, no busque del Señor porque usted no quiere nada con Dios. No sea hipócrita con el Señor. Cuando uno no quiere algo con alguien, simplemente uno se aleja y no quiere nada de nada. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que dice el Señor. Y los jornaleros, dice, son los que están por una paga. No, yo le trabajo al Señor porque el Señor me da plata, porque el Señor esto. Eso es un jornalero. Es decir, que estamos por interés. Estamos caminando por un interés. No porque usted y yo estemos buscando, digamos, la vida eterna, que es lo que el Señor nos está ofreciendo. Cristo a nadie le dijo que lo iba a enriquecer. Él dijo que las riquezas que Él ofrecía era el conocimiento de su palabra, era el conocimiento de las cosas del reino. Él a nadie le dijo, por eso en los lugares donde le habla que Dios le va a dar casa, carro y beca, están falseando la escritura. Le están diciendo algo que no es verdad. Que si usted hace esto, Dios le bendice. No, es que Dios le va a bendecir porque Él lo ama, porque es misericordioso y porque nosotros estamos en los planes del Señor. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Dice, cualquier persona que desee celebrar la Pascua en cualquier forma de su estado debe circuncidarse. Eso es en la antigüedad. Anteriormente, aún los judíos lo hacen a los 8 días del nacimiento del niño, lo llevan delante del rabino, lo llevan delante del sacerdote y el sacerdote hace la circuncisión. Ya después el Señor en Deuteronomio habla de que la circuncisión no es la de la carne, sino es la de mi corazón. Y aquí es importante que usted tenga en cuenta esta palabra corazón, para que usted sepa si su corazón ha sido circuncidado o usted y yo todavía tenemos oscuridad en mi corazón. Todavía mi vida no es del Señor, sino le pertenece a la oscuridad, le pertenece al mal. Porque hablar de mal no es hablar de lo que usted y yo tenemos el concepto. Cuando la Biblia me habla del mal, me está diciendo que usted no tiene luz en esa parte de su cuerpo. Que en esa parte, en esa área de su vida, la luz del Señor no ha llegado. Entonces decimos, en parte tenemos luz y en parte yo tengo oscuridad. Entonces, donde está la oscuridad en su vida, cualquiera que sea, usted tiene que entrar a que la luz del Señor ilumine esa parte. Usted no puede separar. Usted no puede decir que entre semanas yo vengo al Señor y tengo la luz y el resto de días yo hago lo que yo quiera, porque así no funcionan las cosas del Señor. Por eso tiene que empezar a mirar qué áreas de su vida todavía no han sido controladas por la palabra de Dios. ¿Qué áreas de su vida todavía no ha llegado la luz del Señor? Y tiene que llegar bajo la intensidad como la que llegó al apóstol Pablo. Dice Pablo que fue tan fuerte la luz que no aguantó el brillo y se lo decía donde él estaba haciendo sus descargos. Y él le estaba diciendo, no, es que fue más brillante que el mismo sol y quedé ciego. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba que Pablo tuviera la visión espiritual, no la visión que él tenía de que iba a las congregaciones, a las sinagogas, a las casas, sacaba a los niños, sacaba a los hombres, sacaba a las mujeres, a unos los mataba, porque uno dice, yo di mi voto para matar a muchos. Eso lo dice él. Yo los sacaba a arrastra y los metía en la cárcel y daba mi voto para que los castigara. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra, pero así, el que la hace la paga, y resulta que ya con el Señor es diferente. Entonces fíjese que dice que tenemos que circuncidarlos. Por eso si usted recuerde lo que dice el Señor en Génesis, que a mí me llamó muchísimo la atención esa parte cuando yo leí la palabra y dice que Dios le dio un nombre a la luz. ¿Cómo se llama la luz? Día.
¿Cómo se llama la oscuridad? Noche. Luego, si yo tengo oscuridad, yo estoy en la noche. Yo no tengo la luz del Señor y por eso sigo cometiendo los mismos errores, sigo teniendo los mismos comportamientos, sigo practicando lo que no es del Señor. ¿Por qué? Porque tengo oscuridad, porque todavía hay noche en mi vida. ¿Qué me da a mí la luz? ¿Qué es lo que hace que todo mi cuerpo tenga luz? El Señor dice, mis ojos. Lo que ven mis ojos, dice que los ojos son la fuente de luz para mi cuerpo. Y que si yo veo todas las cosas del Señor, yo leo la Escritura, yo practico la palabra, todo mi cuerpo está lleno de luz. Es decir, que yo no tengo mal. ¿Por qué? Porque no hay tinieblas, porque no hay oscuridad, porque yo me baso en la Escritura, porque yo me baso en la palabra. Mis decisiones, mis emociones, mi voluntad no es mía, es de Él, y por eso yo hago lo que está acá. Por eso en nosotros no hay mal, no hay oscuridad, porque la luz de la palabra, la luz de la enseñanza, la luz del Evangelio ha llegado a mí. Y para que yo sea luz para otros, ¿qué debo hacer? Debo pararme en la presencia de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo, el Señor. Y si yo me paro en la presencia, esa luz va a proyectar luz en mí y yo voy a proyectar la luz de Cristo en los demás. ¿Sí me va a entender? Entonces, es importante, por eso el Señor dice, usted es luz. Ustedes son la luz del mundo. Vaya, sea luz, pero antes de ser luz, tenemos que estar en la presencia de Dios. Tenemos que tener en nuestro corazón la llenura, el contenido que me da a mí la Escritura, para que cuando se me presenten los inconvenientes, yo pueda tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Vamos bien ahí? Bien. Éxodo 12, 49. Vámonos y miremos aquí algo. Dice, esta instrucción aplica, ¿cierto? Aquí en la versión esta que es la nueva traducción viviente dice aplica. Esta o se dará según lo que se dice. Dice, esta instrucción aplica a todos, tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre nosotros. ¿Hay muchos extranjeros entre nosotros? Claro que sí. ¿Quiénes son? Los que no conocen del Señor. Los que tienen otros dioses. Los que están echando polvorete. Esos son extranjeros. Están alejados del Señor. ¿Por qué? Porque siguen celebrando las fiestas paganas. Siguen celebrando lo que no es bíblico. Porque si eso estuviera en la Biblia, tenga la plena seguridad que no se haría la celebración. ¿Por qué? Porque es bíblico. Y dice el Señor en Números 15:15, los israelitas del nacimiento y los extranjeros son iguales. Óigame bien, ¿somos iguales? Sí. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos a imagen de Dios. Y lo que dice el Señor en su palabra, todas las almas son del Señor. Dios no ha hecho acepción de personas. Usted no se crea que es el plus ultra en el Señor, porque eso sí es grave delante de Dios. Porque hay personas que se jactan del conocimiento, hay personas que se jactan de su posición, hay personas que se jactan del conocimiento. Y para eso, esa situación es gravísima delante de Dios. Eso es impresionantemente grave y condenatorio cuando yo me creo que yo soy más que los demás. Porque la misma Escritura lo está diciendo. Por eso el Señor dice que los israelitas de nacimiento y los extranjeros están sujetos ¿a qué? A las mismas normas, a los mismos decretos, a las mismas ordenanzas, a las mismas cosas. Todos estamos sujetos a ella. Y dice el Señor, esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrá que cumplirse ¿cuándo? De generación en generación, dice la Escritura. Pero fíjense que todos tenemos la misma ley,
todos debemos de cumplir y de aplicar a las mismas cosas del Señor. Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra búsqueda, de acuerdo a nuestra relación con el Señor, usted aplicará y se sujetará a la palabra de Dios. Pero aquí, hermano, no es a su manera. No es a la manera suya, no es que a mí me parece, yo creo, Dios, pues como Dios es único amor, entonces yo puedo hacer, voy a la presencia de Dios, le pido perdón y sigo caminando. Así no funcionan las cosas del Señor. Aquí el Señor dice, todos estamos bajo la misma norma, todos estamos bajo la misma ley, todos estamos bajo los mismos parámetros. El extranjero, que son los que no pertenecen al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los israelitas? Las 12 tribus, así de sencillo, y nosotros tenemos un berenjenal en la cabeza con un montón de conceptos. Los israelitas, ¿quién es Israel? ¿No es Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Ya? Entonces, eso, cuando el Señor habla de Israel, está hablando de Jacob. Cuando el Señor está diciendo que los israelitas de nacimiento, es decir, los que nacieron bajo los parámetros de ¿qué? De Sem. Porque de Sem es donde vienen los israelitas. Los demás, Jafet y Cam, son los extranjeros y que ellos son los que están bajo la cubierta de Sem. Nosotros estamos bajo la cubierta del Mesías, nosotros estamos bajo la cubierta del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sometió bajo la cubierta de ¿qué? De Sem a Jafet y también a Cam. Fíjense que todos están bajo, pero debemos de unirnos, debemos de mantenernos dentro de los parámetros que dijo el Señor. ¿Para qué? Para poder disfrutar de los deleites del Señor. Dice el Señor, vámonos a Números 15, 16. Fíjense que Éxodo dice que aplica o se dará según lo que dice su escritura o la versión que usted tenga. Dice que estamos sujetos, tanto el que nació como israelita, papá israelita, mamá israelita. Y dice Números 15, 16, dice las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a los israelitas nacidos israelitas de nacimiento como a los extranjeros que vivan entre nosotros. Cuando venga el Señor a establecer su juicio, cuando venga el Señor a pedir cuentas, este manualito es el que nos va a servir. Él no va a decir, usted es extranjero, bueno, entonces voy a coger esta. No, él dice, esta es la palabra. Estos son los principios. Esto era lo que usted tenía que saber, esto es lo que usted tenía que conocer. Esto es sobre la base que usted tenía que caminar. Sobre eso yo la voy a juzgar y sobre sus obras, sobre lo que yo encuentre, sobre el resultado del juicio, yo determino si se va para la vida eterna o irá a la muerte eterna. No hay más opciones, hermano. Nosotros somos los que determinamos si queremos irnos para el Señor o queremos irnos a la oscuridad eterna. Dice, vuelvo y lo repito, ¿quiénes son los israelitas de nacimiento? Sem, Abraham, Jacob y sus 12 hijos. Los extranjeros son los jafecitas y los cananeos. Por eso el Señor hace una cosa, son los espirituales, y por eso Él dice que nosotros los espirituales tenemos que ayudar a los que no están en la parte espiritual. ¿Cómo yo ayudo a mi hermano a que esa oscuridad que tiene en su vida, en su comportamiento, en sus costumbres cerradas, con mi luz, con mi forma, con mi manera de ser, de actuar y de pensar, yo apoyo a la otra persona? Ayudo a la otra persona, ¿para qué? Para que se salga de las tinieblas, para que se salga de la oscuridad y la luz del Señor ilumine esa tierra, ilumine esa vida. Dice, bueno, eso era lo que quería hablar. Ahora sí, hablemos de los panes sin levadura. Dice así, el hombre debe mantener
su vida bajo el pacto del Creador. ¿Quién es el pacto de nosotros? El Mesías. Por eso él dice, este es el nuevo pacto entre ustedes y yo. Nosotros debemos mantenernos, nosotros debemos sujetarnos, nosotros debemos aplicar lo que nos enseñó el Mesías, lo que nos enseñó el Señor Jesús, lo que nos enseñó nuestro Redentor. Eso, debemos mantenernos bajo este pacto. Por eso el Señor dice, hacer memoria de este pacto todos los días, practíquelo. ¿Qué debemos practicar? Su palabra. Debemos de empezar a sacar lo que no me sirve, lo que no es de la luz, sino de las tinieblas. Dice, y esos pactos están basados sobre unos eventos o fiestas que nos mantienen en unidad con Él, usando su calendario, no el calendario establecido o cambiado por los hombres. Nosotros tenemos un calendario. Nosotros, en la parte espiritual, el Señor nos está enseñando porque estamos en el mundo. Y el Señor, ¿qué dijo? Yo no lo voy a sacar. Porque entonces, ¿quién ilumina a los que están en la oscuridad? Yo no lo voy a sacar del mundo. Ustedes están ahí, ¿para qué? Para que corrijan a los demás con su testimonio, con la manera de nosotros de ser, con la manera de nosotros de actuar. Es como impactamos a los demás. Si nosotros vemos que en nuestro trabajo hay una persona que le gusta mentir, que le gusta levantar polvareda, que le gusta blasfemar, y resulta que usted no participa de eso, que usted no participa de esos correos de brujas, entonces usted dice, no, a mí no me diga nada, vaya ya con sus cuenticos, a mí déjeme sano, decimos nosotros. A mí déjeme sano, a mí no me metan en ese cuento, porque después van a decir que fue de mí que salió la problemática. Déjenmelo así, ¿ya? Pero eso no quiere decir que se dice, bueno, entonces todos ustedes se van, y bueno, ¿y quién les habla a ellos? ¿Quién le habla al que está en la oscuridad en su casa? Usted tiene que hablarle con su testimonio. Nosotros tenemos que ser luz para ellos. En medio de tantas situaciones, es ahí donde nosotros debemos de empezar a mirar. ¿Soy luz en mi casa o sigo siendo tinieblas? ¿Sigo practicando lo que no es del Señor? De pronto la gente sabe, pero no le dice nada, porque al final, ¿quién le habla a ese limón? Entonces mejor nos quedamos quieticos y dejamos que la persona siga, y que eso está incidiendo en que la luz del Evangelio no llegue a las demás personas. Porque mire, hermano, hay algo muy difícil y muy viciente. La gente, para no buscar del Señor, siempre dice, pero ¿para qué busca de Dios? Mire Pepito, mire Menganito, mejor yo estoy aquí, no le hago obleas al diablo. Mejor yo estoy aquí que usted. ¿Por qué? Porque la persona no está testificando. O porque puede ser que la otra no quiere nada con Dios. No quiere con el Señor. Entonces nosotros no podemos obligar a la gente a que entre en el camino si la persona no quiere. Y tenemos que orar para que la promesa del Señor se cumpla en nuestra casa. Pero si yo oro, pero mi testimonio es diferente a lo que yo estoy orando, pues estoy siendo hipócrita. No estoy dando el testimonio adecuado para que los demás vengan a decir, ay, yo quiero, es que usted refleja paz, tranquilidad, a usted nunca se le vuela la chispa, siempre tiene una palabra de consejo, siempre tiene un gozo, independiente que el mundo se le está cayendo, usted sigue en la misma naturalidad. Es la fe suya la que me lleva a mí a mirar, la que me lleva a mí a caminar y a querer conocer ese Jesús, ese Mesías o ese nuevo estilo de vida que nos ha ofrecido el Señor. Pero depende de nosotros, hermano. Depende de nosotros que los demás entren o no entren al camino de la fe, al camino del Señor. Dice, todo lo realizado por Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, está establecido de acuerdo al calendario de Dios. Nada se da de acuerdo a lo que yo creo. Nada, siempre tiene que moverse dentro de lo que dijo el Señor, en los tiempos que Dios estableció. Por eso, cuando le dijo María al Señor,
que se le había acabado el vino, y él dijo, ¿y yo qué tengo que ver ahí? ¿Yo qué tengo que ver ahí, mujer? ¿Usted por qué me quiere adelantar las cosas? Yo no tengo nada que ver ahí. Y que se hubiera acabado el vino en un matrimonio era gravísimo en la costumbre hebrea. Si no hay suficiente vino, entonces la fiesta no servía para nada. ¿Por qué? Porque lo que marcaba la pauta, lo que marcaba la elegancia, lo que marcaba el matrimonio, era el vino. Y si se había acabado y ni siquiera era la mitad de la fiesta, entonces ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Mal cálculo de los contrayentes? ¿Demasiada gente apareció después de que me dijeron que no, después sí se arrepintieron y vinieron? No lo sabemos. Pero esa conversión y eso tiene que ver con la vid verdadera, tiene que ver con la fiesta de la vid. Y recuerde que esa festividad de convertir el agua en vino se sucedió ¿en dónde? En el reino del norte, en Caná, porque el Señor se fue a hacer su obra allá arriba, en el norte, donde estaban los perdidos, donde estaban los hijos de Dios que estaban en otros dioses, bajo otras costumbres, y por eso el Señor dice, yo voy allá, porque nosotros tenemos que ir al que necesita el Señor, tenemos que ir a llevarle la luz al que está en las tinieblas, al que está en la droga, al que está tomando, al que está robando, al que está haciendo alguna cosa que la Biblia dice que no lo podemos hacer. Esa es nuestra tarea, porque es que usted es luz y usted tiene que ayudar a sacar a los demás de la oscuridad para que también reciba la luz del Señor. Dice, hablaremos de la importancia de la fiesta sin levadura y cómo se celebra. Fíjese que cada una de estas festividades, cada cosa que Dios quiere que usted haga para favor de usted, para favor de nosotros, para cambio de nosotros, Él me va a dar las instrucciones. Él me va a decir qué es lo que yo debo hacer. Él me va a decir cómo tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para que pueda obtener los resultados. Aquí no es lo que nosotros acostumbramos. Yo lo hago a mi manera y nadie se mete en lo que yo estoy haciendo. Es mi manera. Si le gusta bien y si no, mira a ver qué hace. Dígame si no hemos escuchado esos conceptos. Déjeme. Si me quiero ir para el infierno me voy y ¿qué? No sufra. Eso es lo que le dice uno a la gente. ¿Por qué? Porque no tiene luz. Porque tal vez esa persona tiene una amargura en su corazón, tiene un problema almático y que no lo deja ver que hay algo mejor que lo que está haciendo. Porque seguramente lo que está haciendo, ¿qué dice la Escritura? Está trayendo destrucción a su cuerpo, a su relación con su familia y también está afectando su cercanía para con las cosas de Dios. Dice, la celebración de la fiesta sin levadura se da así o se celebra. Primero, el inicio del día comienza entre la tarde anterior y la mañana siguiente, es decir, el día 15. La Pascua se comió entre las dos tardes. Primero, la primera tarde del 14 es la Pascua, que es el cordero, que es el sacrificio y que es la sangre. La segunda tarde es el inicio del día 15. Se debe comer pan sin levadura. Ahora, aquí atiéndame esto, por favor, y apúntelo ahí en su Biblia, que quiere decir la palabra levadura. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? ¿Tenemos levadura? Sí, podemos tener levadura. ¿Pero qué quiere decir la palabra levadura? La palabra levadura quiere decir que, por eso dice sin levadura. La palabra sin levadura indica que usted debe hacer a un lado la situación que la está corrompiendo. Eso es lo que significa pan sin levadura. Dejar a un lado aquello que lo contamina. Hacerse a un lado o hacerse atrás de una situación que le está impidiendo caminar con el Señor. Eso es lo que determina y es lo que en el hebreo, según la Escritura, me está diciendo de lado o en la parte de atrás, de un paso hacia atrás.
Porque si usted sabe que va al unísono con el pecado, con una situación, ¿qué tiene que hacer? Alejarse. Poner tela de por medio, poner una situación, ¿para qué? Para que usted no siga contaminándose. Porque ¿qué hace la levadura? La levadura lo que hace en la masa es una descomposición. La levadura es un microorganismo que lo que hace es que empieza a comerse lo que hay en la harina, lo bueno de la harina, y empieza a corromper lo bueno y termina inflándose. Eso que se infla, que dice, ay, ¿cómo se infló? Esos son gases que produjo ese microorganismo que contaminó, que trajo una disparidad o trajo algo diferente a lo que es lo original. Entonces, por eso nosotros vemos, usted compra el pan más grande y cuando usted lo abre, tiene un hueco así grande en todos los lados, son vacíos. No es lo que usted estaba esperando. Dice, uy, qué engañadota la que me pegaron. Yo por coger lo más grande terminé equivocada y diferente a lo que dice la Escritura. Entonces fíjese que la levadura es algo que contamina, es algo que no me permite crecer, es algo que me va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea el caminar o la situación que nosotros estamos practicando, nos está llevando a ¿qué? A que nos contaminemos. Y que eso me va a llevar a ¿qué? A la muerte. A la muerte eterna. Entonces, por eso dice el Señor en su palabra que sin levadura, en el hebreo se dice sheor. ¿Y con qué empieza? Con la shin, ¿cierto? Entonces, fíjese que está hablando de ¿qué? Que en la letra shin, que también puede usarse como S, de acuerdo a donde vaya el puntico arriba, aquí se está usando como S. ¿Por qué? Porque también la levadura representa serpiente, porque la shin también hace referencia a la serpiente. Entonces fíjense lo que nos está hablando el Señor. Hablar de levadura es hablar de contaminación. Es algo que está dentro de nosotros, que está trayendo muerte, que está trayendo descomposición, que está trayendo una serie de situaciones en nosotros porque no queremos pedirle al Señor que haga su tarea en nosotros, que me ayude a sacar mi mal temperamento, que me ayude a amar a mi enemigo, que me ayude a apoyar la causa del Señor, que me ayude al necesitado. O sea, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso el Señor habla de celebrar la fiesta con panes sin levadura. ¿Por qué? Porque después de la muerte del Señor, ya en nosotros, ¿qué dice la palabra? Ya no hay pecado, ¿cierto? Ya nuestras cosas fueron perdonadas. Usted dice, sí, yo sigo. Bueno, pero si usted va a la presencia del Señor, Dios le perdona su pecado. Pero si usted no va, pero si usted va, Señor, perdóneme, y sale de la presencia del Señor contenta y gozosa porque el Señor lo perdonó, pero usted va otra vez a lo mismo. Nos pasa como dice el Señor, el cerdo vuelve a su chiquero. De nada nos sirve. Si no estamos dispuestos a cambiar, no juguemos con Dios. Porque Él cuando termine o le diga, ¿sabe qué? Usted conmigo no juega. Más bien, yo tomo acciones sobre usted, sobre su casa, sobre su vida, sobre aquello que la está llevando a usted a jugar conmigo. Por eso aquí lo que el Señor nos está diciendo es, vamos a celebrar, vamos a empezar a mirar qué es lo que hay dentro de mí, cuál es la oscuridad, cuál es la piedra, cuál es la espina, si tengo un pie en el mundo y en el otro en la parte espiritual. Entonces decirle, Señor, ayúdeme porque realmente yo quiero cambiar. Realmente quiero ser diferente, porque es que si usted no estuviera interesado en la vida eterna, usted no estaría aquí, estaría allá afuera, está afuera, estaría ya haciendo sus cosas y practicando su pecado, pero usted está en su lucha y en su batalla. Pero lo que el Señor quiere es
bueno, vamos a arreglar la problemática, vamos a arreglar la situación, venga a ver cómo lo ponemos, a ver, venga a ver cómo son las cosas entre usted y yo, porque es que está en juego su salvación, está en juego la vida eterna, la abundancia de vida que nos quiere dar el Señor cuando yo estoy en su palabra, cuando yo camino de acuerdo a su escritura. Independiente que el mundo se esté cayendo, yo tengo paz. Independiente que la situación, ay, a mí no me, eso, yo oro y es un problema del Señor. Entonces, fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. Éxodo 12, por favor. Éxodo 12, versículo 15. ¿Qué dice? Dice así la palabra del Señor. Estamos ahí, Éxodo 12, versículo 15. Bueno, ahí hay cosas muy extraordinarias, cosas que nos van a ayudar mucho a tener un poquito de conocimiento y mirar que tengo que hacerme a un lado de mi conducta y mirar cómo arreglo las cosas con el Señor. Porque eso es lo que está esperando el Señor, que arreglemos las cosas y que busquemos mantenernos dentro de la santidad, dentro del refinamiento, dentro del proceso que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día debe quitar toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. El 16. Y el primer día tendréis santa convocación, y otra santa convocación en el día séptimo. Ningún trabajo hará en esos días, excepto lo que cada uno va a comer, solo esto podéis hacer. Fíjense que una de las cosas del Señor es que aunque estemos en sus procesos, estemos en sus situaciones, el Señor no nos va a quitar la comida. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué nos afanamos tanto y trabajamos de sol, sombra? ¿Por qué? Por tener plata para comer. Si el Señor dice, yo le doy la oportunidad de comer. Usted no sabe dónde Dios le va a dar a usted la comida. Usted no sabe, hermano. Pero nosotros, como no tenemos esa fe, no tenemos esa confianza, pues salimos como locos y al sol y casi nos subimos, volamos en la moto, pasamos por encima, insultamos al que está al frente porque no me da el camino. Así no es, porque usted se está contaminando, porque usted tiene ira, porque usted tiene enojo, y eso es una contaminación para usted. De un enojo, de una ira, de una fuera de control, usted le puede dar un infarto. ¿Y qué? Usted para el hueco y el otro sigue con su temperamento y sigue con sus cosas y se quedó con lo suyo. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es, comeré 7 días. 7 días se tiene que comer pan sin levadura. ¿Qué quiere decir? Que si usted tomó la decisión de decir, bueno, Señor, mi problema, mi levadura se llama orgullo, porque ese es el problema del hombre, el orgullo. Por orgullo, Satanás está delante de la presencia de Dios. Su orgullo, mi jactancia, mi soberbia. Yo no necesito de nadie, yo solo puedo, yo sola puedo. Eso se llama orgullo y eso se llama tinieblas en usted. Por eso aquí el Señor dice, durante 7 días usted diga, bueno, Señor, yo reconozco que tengo orgullo, no le pido favores a nadie. Yo solito aquí, así me ahorque, así termine para allá, quién sabe en dónde, no pido ayuda. Yo aquí, Señor, entonces dígale, Señor, como yo tengo el problema del orgullo, la soberbia, la jactancia, que me creo Superman, como cuando yo voy ahí a la tiendita a hacer el mercado y es el mercado y yo le digo a la señora de la tienda, ¿usted tiene que me mande un superhéroe? Entonces me dice ella, ¿por qué? Yo le digo, es que me pesa mucho el mercadito, mándame un superhéroe, o sea, uno de los domiciliarios. Venga, a ver, usted mismo, superhéroe, venga. Y así yo le digo, entonces cuando ella me dice, ahora le mando el mercado con un superhéroe. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la fuerza y él es el que me ayuda. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Yo ya no soy capaz.
Las fuerzas a mí, yo tengo la misma fuerza de que yo tenía cuando tenía 40, 30 y 20. No, yo ahorita, yo pido el favor, me apoya con esto, me ayuda con esto, porque eso es lo que el Señor quiere, que sea humilde, que pida ayuda, que no se ahorque sola, que deje su soberbia, deje su jactancia, deje de creerse que usted puede cuando realmente no es así. Y esa soberbia, esa jactancia es lo que lo está contaminando a usted, es lo que el Señor llama la levadura. Déjelo a un lado. Si usted ve que necesita el apoyo de alguien, dígale, ¿sabe qué, hermana Margarita? ¿Será que usted me puede ayudar con esto? Entre más usted, otra cosa es que usted quiera, pedirle a todo y usted no quiera hacer nada. Ah, no, eso sí ya es distinto. Porque eso se llama pereza, se llama vivir colgadito ahí de la buena voluntad de los demás, ¿ya? Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es, durante 7 días, usted sabe, si a usted sabe que le cuesta trabajo levantarse de mañana a buscar la Biblia, dígale, Señor, tengo pereza para leer la Escritura. Entonces, como usted me dice que tengo que dejar a un lado mi pereza, tengo que dejarla atrás mi pereza y ponerme adelante, entonces yo voy a proponerme y usted me ayuda, así usted me barate la cama, así me tiemble todos los días, así venga un tsunami, usted lo va a hacer porque yo quiero durante 7 días caminar sobre eso que usted está buscando. Eso es lo que significa. Por eso dice el Señor, 7 días. 7 días que usted no se enoje, 7 días que usted no se crea la Mujer Maravilla, 7 días que usted no se crea Superman. Pida favores, acude a la gente. ¿No es que el Señor nos hizo sociables? El Señor nos dejó solos. Por eso le dijo a Adán, ¿sabe qué? Yo le voy a dar una pareja, yo le voy a dar. Entonces, ¿usted cómo se fructifica? Entonces, ¿usted cómo ayuda? Oiga, me puede, se baja, va, sube, se le riega. Más trabajo y más complicado. Por eso es lo que el Señor está diciendo acá. Durante 7 días, dígale al Señor, Señor, yo me propongo firmemente no volver a pecar. Y quiero cambiar en esto, Señor. Y quiero cambiar en esto, Señor. Pero oiga, quiero cambiar todo. No, hay algo que gobierna, que es su hombre fuerte. Y la Biblia dice que el hombre fuerte es el orgullo que nosotros tenemos. La jactancia, que no quiero que nadie, no pido favor, no pido. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Y estamos allá ahorcados, y estamos allá, que, ay, Dios mío, y pensamos, pero puede más. La soberbia, el orgullo, el que no le quiere deber favores a nadie, pues muérase solita, mijito. Muérase usted solito y haga usted y termine con su salud, con su columna, termine con todo, porque no queremos pedir que alguien nos colabore. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Amén. Bien, por eso dice, 7 días comeréis pan sin levadura. Además, desde el primer día, ¿qué debe hacer? Quitar, ¿cierto? Dice ahí la Escritura, quitar. ¿Y qué es la levadura? Hacerlo a un lado, quitar aquellas cosas, o también es permanecer detrás de esa situación. No, a mí no me lleve a pecar, a mí no me lleve a participar de eso, yo no quiero, yo me hago a un lado. Vaya usted solito, haga sus propias cosas, vaya usted, pero yo me quedo aquí. No quiero participar de eso. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Esto es lo que el Señor está diciendo, coma pan sin levadura. Haga las cosas para su beneficio. Lea la palabra de verdad. Lea la Escritura. Porque es lo que me está diciendo el Señor. Dice, toda la levadura de vuestras casas, y cualquiera, fíjese que dice, y cualquiera que coma algo. No, pues llevo como 3 días que no me da rabia y yo veo que el demonio se me está presentando y empezamos nosotros, ya se contaminó. Usted ya se contaminó, ¿por qué? Porque ya se dejó llevar. Por eso dice, cualquiera que coma algo. Cuando nosotros tomamos la decisión de agradarle al Señor, las fuerzas del mal, el enemigo va a estar a mi alrededor porque lo dice la Escritura. Y él va a utilizar a las personas, va a utilizar las circunstancias y todo lo que está bajo el dominio y el control de él. Como usted está en esa situación,
A usted, esa situación es lo que lo va a llevar a que usted a que tenga el dominio, a que usted no se deje llevar por lo que dijo Pepito, lo que dijo Pepita Mendieta, lo que dijo no sé quiéncito. ¿Por qué? Porque usted está en un proceso. Y seguramente, dice el Señor, que cuando pasen 7 días, seguramente la situación en usted ya no la gobierna. Porque es que el Señor dice que son 7 días. El hombre dice que la costumbre son 20, pero el Señor está diciendo que son 7. Miren, nos quitaron 13 días. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bueno. Dice, el primer día, congréguese. Si usted tomó la decisión de que quiere dejar una situación que la gobierna, un hombre fuerte, dígale el primer día, diga, Señor, yo vengo y quiero mantenerme contigo, quiero leer la escritura, quiero leer la palabra. ¿Para qué? Para que en el momento en que se me presente la situación, con cualquier cosa, entonces yo voy a responder con la palabra, yo voy a mantener mi calma, yo voy a mantener la sabiduría, yo voy a ser humilde. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros debemos ser humildes, que nosotros debemos ser humildes ante todas las cosas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Tenemos que ser humildes, hermano. Y la humildad consiste en que usted reconozca primero que necesita de Dios y que necesitamos de los demás. Usted solito, naranja, no puede. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra del principio de Dios que dice que es mejor 2 que 1. Porque el que se caiga, el que está levantado, ayuda al que se ha caído. Porque 2 salarios son mejor que 1 solo, dice el Señor en su palabra. ¿Ya? Entonces, aquí lo que el Señor les está diciendo es, ¿cuál es su levadura? ¿Cuál es? Usted solito, no me la diga, piense, ¿es su mal carácter? ¿Es lo que usted quiera, que usted sabe cuál es su levadura? Y el Señor le está diciendo, la necesito sin levadura. La necesito sin levadura. Necesito que saquen toda la levadura de mi casa, porque nosotros somos casa del Señor. Nosotros somos templo del Señor. Nosotros somos edificio de Dios. Nosotros somos la esposa, la novia del Cordero. Y no debe ir con nada, ni con remiendo, ni con nada. Eso debe ir limpia, como dice el Señor. Por eso vuelvo y le repito, hermano. ¿Cuál es su levadura? Y la levadura, el Señor dice, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? Cuando le dijeron, no trajeron pan. ¿Y qué le dijeron? Ellos pensaron que era porque no habían traído pan, ¿cierto? Dice la Escritura. Pero ellos entendieron que el Señor lo que les hablara era de la doctrina. La doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos es lo que ellos no deberían creer. ¿Por qué? Porque era levadura, porque ya era diferente. ¿Por qué? Porque si usted seguía a un saduceo, ¿qué le enseñaba a usted el saduceo? Que no hay resurrección. Entonces usted, como no cree en la resurrección, en el día posterior usted no resucita, porque usted creyó que no hay resurrección. Si nosotros somos seguidores de una falacia, de una mentira, pues no vamos a entrar al reino, porque estamos siendo seguidores de la oscuridad. Y nuestras obras y nuestros hechos siempre serán de la oscuridad, siempre serán las cosas que el Señor dice, no quiero, eso te aleja de mí, eso no te permite crecer, eso no te permite dejar que yo me desarrolle en ti, porque eso es lo que quiere el Señor, hermano. Eso es lo que está buscando el Señor. Y seguramente, hermano, esa problemática suya, esa enfermedad se debe a un orgullo, a una jactancia, a una soberbia de que yo y ahora no sé qué, y eso está corroyendo, está corrompiendo su interior, está haciendo estrago y está trayendo ¿qué? Algo que va a explotar, que son los gases que produce la levadura. Esto es lo que me dice la Escritura, es lo que me está diciendo la palabra. Ayer oía, no me acuerdo a quién, y decía,
Se ha descubierto que las emociones tienen una relación muy íntima con las enfermedades. Si las personas tienen problemas de emociones, falta de perdón, le pueden doler las rodillas. Si usted no ha perdonado a alguien, le puede dar una enfermedad en cualquier parte de su vida. ¿Por qué? Porque hay algo que está trayendo que su cuerpo no tenga el equilibrio que debe tener. ¿Para qué? Para defenderse de todas las cosas. Y por eso vienen los cánceres aquí o allá, o viene una enfermedad, o viene una situación cardíaca, o viene cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay algo que está haciendo presión en usted. ¿Qué le pasa a las personas que tienen sus vértebras corridas? Les duele todo, ¿verdad? Y cuando se agachan, pero cuando corrigen esa postura, corrigen esa situación, la persona vuelve a tener un movimiento normal. Eso sucede cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, le decimos, Señor, ayúdeme a sacar esta levadura que yo tengo. No soy capaz de perdonar usted, porque el Señor ya lo hizo. Es la disposición de su corazón para perdonar, para aceptar lo que de pronto usted no lo acepta. Pero aquí no es la cosa que usted quiere, porque cuando usted busca que las cosas se hagan como usted quiere y como usted las tiene pensadas, se llama orgullo. Orgullo. Y el Señor no quiere nada con el orgulloso. Es que yo quiero que se haga conforme yo quiero. Es que esto es así. Pero eso no funciona. Y yo le dije, ¿y qué? Eso se llama una persona orgullosa. Tienes levadura, estás contaminada. No es una persona que tiene la luz del Señor. Analice, hermano. Arregle toda su situación. Póngale luz, no navideña, sino la luz del Señor. Porque ahorita todos esos que pusieron, vaya a ver cuánto llegó la luz y a pelear. ¿Usted por qué no apagó la luz? ¿Usted por qué prendió todo el día las bolitas? Bueno, todos esos problemas que se forman en la casa. Primero se emocionan y después cuando llega la realidad de las cosas, entonces ahí sí nos espelucamos o nos enchucamos, como dice Glorita. Pero aquí el Señor me está diciendo, lo que el Señor está diciendo, 7 días comeréis. Empiece por lo más que usted crea. Dígale, Señor, yo tengo esta problemática. Por ejemplo, no quiero oír los programas, las enseñanzas. ¿Quién está perdiendo? Yo. Si yo no oigo las enseñanzas, yo estoy dejando a un lado la edificación que Dios nos está dando a todos para que seamos uno solo. Un solo cuerpo. Un solo espíritu. Pero ese tiempo usted lo utiliza para pasar en las redes, el dedo para arriba, el dedo para abajo, el dedo para arriba, el dedo para abajo, el dedo, y ya tenemos, ya es dormido, como el niñito ese de las redes, que dormido, es este chino, ¿no? Porque todo el día, porque se callen los chinos, porque la mamá no quiere ser responsable, le dan la tabla y el chinito dormido, pasando el dedo para arriba, y yo decía, Dios mío, no sabemos el daño que nos estamos haciendo nosotros si la pasamos todo el día en las redes sociales. No tanto por lo que usted ve, sino lo que causa en nosotros las irradiaciones o todo eso, porque altera las neuronas. Por eso usted no se da cuenta que los niños cuando se les quita, gritan, aullan, pelean. ¿Por qué? Porque eso altera las neuronas. Vivimos enojados, bravos con el mundo, porque es que yo, ¿por qué veo a este man lo veo yo así? Y resulta que yo, que soy la Santa Teresa de Calcuta, a mí no me salen las cosas bien. Así no es. No se deje envenenar lo que hay en las redes sociales porque es pura mentira. Es pura falsedad. Son personas que no se valoran, son personas que tienen poca estima y por eso tienen que contarle al mundo lo que están haciendo, porque ni siquiera saben que es verdad lo que están viviendo. Utilízalo para leer la escritura. Yo encontré una nueva versión viviente de la escritura y la descargué y me puse a mirar y decía, ay, mira tan chévere como dice acá, como dice acá. Lea la escritura, hermano.
que la única y el único beneficiario es usted. Pero la pasamos leyendo de todo. Yo, así me veo yo, por el título, yo sé que, como el desayuno me dice cómo es el almuerzo. Pero yo me la paso leyendo, y si estoy en la cocina me llevo y sigo escuchando la palabra, y me voy para el baño y allá me llevo el celular a escuchar, y tratar la vez con la escritura. Pero aquí lo que el Señor está diciendo, para que no haya levaduras en nosotros, debemos de cambiar mi forma de pensar con respecto a la situación que usted tiene, con respecto al problema. Mire, el viernes en la tarde, que ya tenía el tema preparado y tenía todo organizado, y a veces uno se cansa, porque a veces entrar en uno se cansa, y yo dije, me voy a ver una película. Y entonces entré ahí, no me acuerdo en cuál canal es, en HBO, y dije, voy a ver una película, y empecé a mirar. Y encontré la película Ben-Hur, que yo la vi cuando yo tenía 15 años. Yo dije, esta película chévere, la voy a ver. O sea, fíjense que a mí siempre todo me lleva a mí a lo mismo, lo que tenga que ver con la palabra, lo que tiene que ver con la escritura. Yo no me pongo a ver cosas ni ¿cómo se llama? Henry Potter, todo ese montón de cosas. Yo no. Yo todo es direccionado a lo que tiene que ver con la escritura. Y resulta que dentro de lo que estaba hablando los dos personajes de ahí, él le decía algo que a mí me llamó la atención. Él le dijo, cuando él empezó a ver que su amigo ya era, ¿cómo se llama? Tribuno romano, y él era cabeza, era un pudiente de Judá. Entonces estaban hablando porque de niño eran muy amigos. Ahora cada uno tenía su título y cada uno se le creció el enano, dependiendo de la posición que tenía. Y estaban ahí hablando cuando el tribuno le dijo, mire, si usted quiere servirme a mí y usted quiere ser segundo después de mí, yo le voy a dar la opción de cómo usted puede estar siendo el segundo después de mí. Yo soy el tribuno de Roma, yo soy el que yo. Pero si usted quiere estar ahí juntos trabajando por el bienestar de Roma, pues entonces, ¿qué tiene que hacer? Él le dijo, lo que tiene que hacer es traicione a su pueblo, venda a su pueblo, mate a su gente, llévelo a que haga lo que Roma dice y no sus costumbres y sus leyes. Él dijo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo que no? Usted se va a perder. El que usted esté aquí, no. Yo no voy a vender a mi pueblo. Pero eso es fácil. Y él dijo, ¿y cómo lo hago? Dijo, eso es sencillo. Como usted tiene una forma de pensar, cámbiala. Cambia ese pensamiento por otro pensamiento. Cuando usted haga el cambio de ese pensamiento bueno por el malo, usted obtiene cosas. Entonces, ¿qué me dice aquí el Señor? Que mientras mi mente no cambie, yo no tengo transformación, yo no tengo cambios en mi vida. Y yo decía, ese tipo dice lo que es cierto. Y a mí eso me causó curiosidad. Vi como una hora porque después eso me aburre. Y como están pintando, entonces eso es un caos. Y cuidándome de la garganta y cuidándome eso para que no me moleste el polvero de todo lo que están haciendo en el apartamento. Entonces, fíjese, hermano. Mientras usted y yo no cambiemos ese pensamiento de hombre, esa enseñanza de papá y mamá, esa enseñanza de universidad, esa enseñanza que me dio el hombre, esa enseñanza que yo adquirí producto de una experiencia por la palabra de Dios, usted no tendrá cambios. Seguiremos siendo los mismos, seguiremos siendo opacos, no daremos la luz dentro del camino del Señor. Hasta cuando usted no cambie lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Mientras usted no cambie su forma de pensar, nada sucederá en su corazón, en su vida, en su relación de pareja. Nada cambiará. ¿Por qué pelean las parejas? Porque el hombre quiere que ella haga lo que él quiere y ella quiere que usted haga lo que usted quiere, él haga lo que usted quiere. Y por eso se pelean. Eso se llama orgullo, jactancia y soberbia. Por eso se agarran de los moños
Y por eso se insultan y golpe va, golpe viene, vulgaridad que viene. ¿Por qué? Porque yo quiero que se haga mi voluntad. Porque yo quiero que se haga lo que yo quiero. Lo que a mí me enseñó la era cuaternaria, lo que a mí me enseñó el hombre, lo que a mí me enseñó el diablo. Eso es lo que yo quiero que la gente camine. No, Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando usted haga ese cambio, ¿qué es lo que quiere el demonio? Que usted camine de acuerdo a ir en contra de las cosas de Dios. Que usted participe de lo que no es del Rey. Que nosotros caminemos de acuerdo a lo que no es del Señor. Porque de esa manera Él sigue manteniendo su corazón, su mente, su voluntad bajo el gobierno de Él. Él es el hombre fuerte. El orgullo. Mire, leamos aquí ya para terminar. Proverbios 8:13. Vámonos. Y aquí hacemos la cena y salimos temprano porque me jalaron las orejas. Y eso hay que obedecer al que manda. Proverbios 8:13. 13. ¿Qué dice? Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Listo. Todos los que temen al Señor odiarán ¿qué? La maldad. Si usted ama al Señor, usted tiene que apartarse de lo malo. Tiene que perdonar. Así usted no esté de acuerdo, no interesa. No le corresponde a usted, eso le corresponde al Señor. Y si nosotros mantenemos las cosas, Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque usted está ahí como muro, usted está ahí como pared, usted está ahí haciendo una imposición suya, pero no la que quiere el Señor. Dice, por eso odio, que dice el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué me está diciendo hoy el Señor? El orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Usted no han oído las canciones de estos muchachos de hoy en día? Eso es degradante. Unas cosas que a mí me pasa escalofrío escuchar, ¿qué es lo que, por qué tiene tanta fama esta persona? Primero, se paran allá desnudas. Así, y no van a oírla cantar, van a ver ese cuerpo en peloto allá, todos alborotados y albiriscados. Por eso dice el Señor, la corrupción, ¿y qué? Y el lenguaje perverso. ¿Tenemos un lenguaje perverso? ¿Todavía se nos salen por ahí las malas palabras? ¿Todavía participamos de chismes? ¿Todavía participamos de cosas que traigan duda, miedo y temor en las personas? Por eso aquí el Señor está diciendo, por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿O qué le digo yo a usted? ¿Cuál es su orgullo? Por orgullo, vuelvo y le repito, Satanás perdió. Satanás fue bajado de la presencia de Dios. Váyase, porque él quiso, póngale cuidado, no es como dice, él quiso no que sentarse en el trono, porque eso no lo puede hacer él, porque eso le pertenece a Dios. Pero si usted lee con entendimiento, dice que él quería era que se sentara al lado izquierdo del Padre. Al lado derecho está Cristo y al lado izquierdo estaba él. Y el Padre dijo, no, Señor. ¿Por qué? Porque si usted lee la Escritura, el lado derecho indica la maldad, indica lo perverso. Y él está diciendo, no, a mí también póngame al mismo nivel de su hijo. No, es que usted no es mi hijo. Sí, es cuando dice Job, y todos los hijos, sí, pero es una forma metafórica. Porque el único hijo que salió de las entrañas del Señor fue Jesucristo, que vino, se hizo carne, cumplió su obra y volvió y está a la diestra de Dios. Por eso aquí el Señor le está diciendo a usted, ¿cuál es su orgullo? ¿Cuál es su soberbia? ¿Cuál es su jactancia? ¿Qué la está corrompiendo?
Porque corruptos no solamente los personajes que se roban el dinero y hablan, no. Hay algo dentro de mí que me está trayendo corrupción, que me está destruyendo. Y si usted va a la escritura, la palabra dice que el resentimiento destruye el corazón del hombre. O sea, mire que lo está corrompiendo. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Por eso aquí el Señor dice, celébreme la fiesta. Haga ese compromiso, Señor. Listo, si estoy haciendo esto, ¿cómo lo pongo en el orden de Dios? Pues vaya, mire qué dice la Escritura y ubíquese dentro de eso y empiece. Dice el Señor 7 días, 7 días. Si el Señor dice que 7 días, es porque 7. O dígame si no eran 7 días en que, y esto es bonito, de pronto no me alcanza el tiempo, pero cuando el Señor le dice a Moisés que le diga al sacerdote Aarón que se haga en la puerta del tabernáculo, a la entrada del tabernáculo, a la entrada, no aquí, sino a la entrada, entre la parte de afuera y la parte de adentro hay una área de la puerta que se llama el umbral. Para que usted entre y pase por el umbral, usted tenía que comer el cordero. Una vez usted comía el cordero durante 7 días en el umbral, no entrando al tabernáculo, sino entre los 2 postes y se me olvidó el nombre se me olvidó, venga a ver si me acuerdo por acá, porque eso es bonito. Yo tengo aquí, sobre el dintel y los 2 postes. ¿Qué quiere decir? Si el Señor mandó que se colocara la sangre en los dinteles y en los postes, tiene que ver con las manos, y las manos tiene que ver con el hacer. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que yo debo, que muy cerquita de mí, mi mente, lo que yo oigo, lo que yo pienso, es lo que yo debo hacer, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Yo tengo que quedarme en el umbral. ¿Para qué? Para que ese sacerdote fuera consagrado. Dice, son 7 días que tenía que quedarse en el umbral comiendo pan sin levadura. ¿Para qué? Para que cuando ya terminara el día 7º, él hiciera esto y entrara al tabernáculo o entrara al templo, y ahí es lo que la Escritura dice, estás consagrado. Estás consagrado. Y me sirve a mí. Por eso el Señor dice, 7 días. 7 días es para que una mujer menstruosa esté limpia. 7 días. Dice el Señor en su palabra. ¿Qué más? No me quiero adelantar a lo que nos dice el Señor. Dice 7 días es consagrado a los sacerdotes. 7 días la mujer inmunda debe esperar 7 días después del parto. 7 días. Mire, hermano. 7 días era el tiempo necesario para ser sanado de la lepra. ¿Qué es la lepra, Amparito? La enfermedad, ¿cierto? El pecado. 7 días es el tiempo que da el Señor para que usted sea sanado de su lepra, de su corazón, de su amargura, de su resentimiento. 7 días que usted practique lo bueno, que usted camine dentro de lo que es del Señor. Son 7 días y luego el cuerpo sigue. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por lo que hoy tú nos has enseñado. Es tiempo de comer el pan sin levadura. Es tiempo de dejar atrás, de hacer a un lado aquellas cosas y aquellas situaciones que no me están dejando crecer, que han traído enfermedad, dolencia, incredulidad, falta de fe en mi relación contigo, Señor.
Señor, hoy queremos decirte perdónanos, porque sí, Señor, tenemos que reconocer que somos, y en mí hay orgullo, en mí hay soberbia, hay jactancia. No quiero el apoyo de nadie, no quiero buscar el favor de nadie, Señor. Porque seguramente nosotros nos enseñaron que no debemos deberle nada a nadie. Pero aquí su palabra nos está diciendo otra cosa distinta. Porque esas situaciones, esos consejos, esas enseñanzas tienen que ver con el orgullo, con la arrogancia, con la soberbia. Por eso, Señor, hoy queremos decirte, sí, Señor, tenemos estas situaciones en nuestro cuerpo. Sí, Señor, hemos cometido fallas, hemos cometido delitos, hemos cometido errores en nuestro caminar. No queremos reconocer que necesitamos de los demás, Señor. Que necesito de los demás, bendito Dios y soberano Cristo. Ayúdenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no mantenernos inflados con aquello que nos contamina, con aquello que nos corroe, Señor, con aquello que está destruyendo mi vida, mi casa, mi relación contigo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a derribar todas esas enseñanzas que me dieron, que nos inculcaron y que nos llevaron a practicar y que hoy nosotros lo hacemos con naturalidad, creyendo que es lo correcto. Y hoy tú nos estás diciendo que no, eso no es lo correcto, eso no es lo que enseña la Escritura, ese no era el principio de Dios, ese es lo que la oscuridad nos quiere mantener a nosotros. Dígale, Señor, perdóname porque sí, Señor, reconozco que muchas cosas la hice por soberbia, por quererme dar como el que soy el plus ultra en todas las cosas, como el que soy el que doy para todo y soluciono los problemas con todo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque tú dices que quieres que nosotros celebremos la fiesta de los panes sin levadura. No tanto el evento, Señor, sino es dentro de nosotros. Es dentro de nosotros. Son aquellas situaciones, son aquellas posturas, son aquellas circunstancias que han en nosotros, que han nacido en nosotros. Recuerde lo que dice la Escritura, hermano. Cuando el Señor creó a Luz Bella, con lo mejor de lo mejor, con las piedras preciosas sacadas de su altar, dice el Señor. Pero dice, hasta que se halló en ti maldad, el orgullo, la soberbia, porque Él quería que Él se ubicara al lado del Señor, hasta que tuviera la misma importancia que tenía el Señor, dependiendo de que era su Padre, Señor. Seguramente nosotros no le daremos el mismo lugar a un extraño, a un desconocido, Señor, el mismo lugar que tienen nuestros hijos. Nuestros hijos tienen un lugar, Señor. Tal vez un amigo puede llegar a cierta estatura o cierta postura, pero nunca será igual a nuestros hijos, Señor. Por eso, Señor, hoy queremos decirte que hoy, a partir de hoy, Señor, haciendo honor al pacto que tú nos enviaste, Señor, ese pacto que tú dejaste con el pan sin levadura y con el vino que representa su sangre. Que esta cena, Señor, sirva para dar inicio a este proceso de dejar soberbia, jactancia, prepotencia, orgullo, malas palabras, posturas inadecuadas y cosas que no me edifican, que no me ayudan a crecer en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Y así como comeremos del pan y del vino, Señor, haremos honor, Señor. Y ellos serán nuestros testigos, Señor. Y daremos inicio, daremos comienzo, Señor, a esta situación. Bendito Dios y soberano Cristo. Porque el Señor colocó en mi corazón que honráramos a la viuda con la canasta de amor. Vamos a orar por la hermana. Y vamos a honrarla con lo que cada uno de ustedes trajo para el Señor. Vamos a honrar a nuestra columna, vamos a honrar que un día se fue y volvió. No porque quisiera, sino las situaciones, pero Dios equilibra, Dios sana, porque Dios escucha el clamor de nosotros, los que anhelábamos y queríamos que ella estuviera con nosotros,
como lo ha estado desde el mismo momento en que nuestra iglesia fue fundada y creada, Señor. Amén. Hoy queremos orar por ella, Señor, por esta columna firme, Señor, que se ha mantenido en todas y cada una de las situaciones de nuestra congregación. Tú me decías, vas a honrar a esta viuda con lo que lleven sus hermanos, con lo que lleven las personas que están aquí, Señor. Y hoy queremos honrarla, Señor, hoy queremos hacer honor a su presencia, a sus oraciones, porque sabemos que ella clama por nosotros delante de ti, Señor. Ella clama por nosotros como autoridad, como iglesia. Ella clama por su venida, Señor, por la sanidad, aún por la de ella misma, Señor. Por eso, gracias, Dios, por haberla llevado un tiempito allí al campo donde ella le gusta, de donde ella un día tú la sacaste, Señor. Pero tú la volviste a traer, Señor. Y gracias, Dios. Gracias por su presencia. Gracias por su clamor. Gracias por todo, Padre bendito de los cielos. Te amamos y te bendecimos. Y bendecimos cada uno de los detalles que nosotros trajimos para honrar a esa persona, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, eterno y poderoso Dios y soberano Cristo. Bendice, Señor, nuestra vida. Bendice, Señor, la obra de nuestras manos y ayúdanos que en nosotros haya humildad y mansedumbre, como lo dice el Señor en su palabra. Gracias, divino Salvador. Permita, Señor, que este día sea un día de paz, de regocijo y de entrar en esa obra que tú quieres que nosotros hagamos. Que hagamos a un lado todas aquellas cosas que no nos permiten mantener un crecimiento y un desarrollo en ti, Señor. Podemos hablar, podemos orar, pero hay algo en nosotros que nos impide tener un vínculo y una revelación genuina, verdadera de su santa palabra. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.